Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, ¿me pueden confirmar en el chat si pueden visualizar mi pantalla? Ok, gracias. Bien, la tutoría de hoy trata sobre termoquímica y cinética química. Vamos a comenzar primero con la parte de termoquímica. ¿Qué es la termoquímica? La termoquímica es la rama de la química que se encarga del estudio de todos los procesos, de todos los procesos energéticos que ocurren en un sistema químico. Entonces, yo acabo de hablar de sistema, que nosotros definimos como sistema en termoquímica.
En termoquímica, sistema es la región de estudio, ¿sí? La región que está bajo estudio. Y los sistemas se clasifican. Bien, entonces, para hablar de la clasificación de los sistemas, primero tenemos que delimitarlos, ¿sí? Y de acuerdo a los límites que tenga mi sistema, él va a ser clasificado, porque el límite va a permitir que el sistema interaccione o no con su entorno. Entonces, si tengo una región del espacio que voy a estudiar, el límite de mi sistema con sus alrededores es llamado frontera. ¿Mm? En este ejemplo, tenemos un vaso con un líquido que puede ser agua. El vaso está abierto, en el otro el vaso está tapado y en el otro coloqué el vaso dentro de un termo. Entonces, para clasificar el sistema puede ser clasificado como abierto, cerrado o aislado. Cuando el sistema es abierto, como en este caso, el sistema puede intercambiar masa y energía con los alrededores. En el vaso que está cerrado, que es el número 2, el sistema no puede intercambiar masa con los alrededores, solo puede intercambiar energía a través de sus paredes. Entonces diría en este caso que mi sistema es cerrado. Pero cuando lo tengo en un termo, cuando tengo el agua dentro de un termo, donde no hay intercambio de masa y tampoco hay intercambio de energía, yo digo que el sistema es aislado. En este ejemplo, tenemos otros dos ejemplos. Tenemos un tanque en el que entra una cierta cantidad de agua y en el que sale también una cantidad de agua diferente a la que entra. En este esquema se está representando un motor a combustión interna. Entonces, en el primer caso y segundo caso, no, señor, disculpe, no. En el primer caso, ¿ustedes cómo lo clasifican? ¿En abierto o cerrado? Lo pueden escribir por el chat o pueden usar el micrófono. Eileen, ¿puedes utilizar el micrófono o puedes escribirlo? Hola, Eileen, ¿me escuchas? Eileen, perdón. Un momento que el volumen está muy bajo. Un momento. Ya, a dejar de compartir. Aquí un momento. Ahora sí. Entonces, el primer sistema, ¿tú lo consideras abierto o cerrado, Eileen? Eileen, perdón. Profe, la verdad no alcanzo a escuchar. Ah, bien. ¿No me escuchaste la lámina anterior? No, es que la verdad está bastante mala la conectividad y se escucha muy entrecortado. Ah, ya. Bien, en esta lámina yo explicaba que los sistemas se clasifican en abiertos, cerrados y aislados. En el abierto hay intercambio de masa y energía con los alrededores. En el cerrado
solo hay intercambio de energía. Y en el aislado no hay intercambio ni de masa ni de energía. Bien, entonces en la siguiente lámina, esta se traba, tengo estos dos ejemplos. Este es un tanque de agua en el que entra 30 libras por segundo y salen 9 libras por segundo. ¿Este sistema es abierto, cerrado o aislado? ¿Qué crees tú? Lo puedes escribir por el chat si quieres. Sí, es abierto. Y es abierto porque él está intercambiando materia y al intercambiar materia también puede intercambiar energía. Entonces el primer sistema, el primer tanque es abierto. En el segundo sistema tenemos un gas que está confinado en cierta región y en principio el gas no podría salir. ¿Sí? Entonces solo se mueven las válvulas que están allá arriba. ¿Este sistema es abierto, cerrado o aislado? En este caso sería aislado porque no tendría cómo, si las paredes no permiten intercambio de calor, sería aislado. Y si las paredes permiten intercambio de calor, el sistema sería cerrado. ¿Correcto? Entonces, un sistema se clasifica también, se clasifica no, se caracteriza por sus propiedades que pueden ser intensivas o extensivas. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia del sistema. ¿Cómo yo puedo diferenciar una propiedad intensiva de una propiedad extensiva? Lo primero que debo hacer es tomar mi sistema y dividirlo en dos partes iguales, si es posible. Al dividirlo en dos partes iguales, aquellas propiedades que mantienen el mismo valor en ambas partes son propiedades intensivas. Y en aquellas partes del sistema donde ahora no tengo la misma cantidad, cuando estaba el sistema completo, sino tengo una cantidad diferente, esas propiedades son extensivas. Entonces, esta es una manera de poder diferenciar una propiedad intensiva de una propiedad extensiva. Ahora, los tipos de procesos que se pueden llevar a cabo en termoquímica pueden ser adiabáticos, isobáricos, isocóricos, isotérmicos y cíclicos. Un proceso cíclico es el que inicia y termina en el mismo punto. Un proceso isotérmico es el que se lleva a cabo a temperatura constante. Un proceso isocórico es el que se lleva a cabo a volumen constante. El isobárico a presión constante y el adiabático es aquel sistema en el que no hay intercambio de calor con los alrededores. Ahora, en los estudios termoquímicos se pueden llevar a cabo a volumen constante o a presión constante. Cuando el proceso se lleva a cabo a volumen constante, entonces el cambio de calor en una reacción se estudia a través de la variación de la energía interna. Y cuando se lleva a presión constante ese estudio, el cambio de calor en la reacción se lleva a cabo se estudia a través de la variación de entalpía. Entonces, la variación de entalpía de una reacción se puede estudiar de manera experimental para calcular el calor de reacción por medio de calorimetría. Y de manera teórica
se lleva a cabo a través de cálculos como la entalpía de formación, la energía de enlace y la ley de Hess. Por ejemplo, tenemos esta reacción general, donde los reactantes A y B, con sus respectivos coeficientes estequiométricos, reaccionan para producir C y D, con sus respectivos coeficientes estequiométricos. El calor de la reacción, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma de la variación de entalpía de los productos menos la suma de la variación de la entalpía de los reactantes. ¿Mm? Entonces, para esa reacción general, ¿yo cómo lo escribo? Sería C, el coeficiente estequiométrico, por la variación de entalpía de C más D minúscula, que sería el coeficiente estequiométrico del producto D, por la variación de entalpía de D, menos, ahora vengo a esta sumatoria, el delta H de los reactantes. A, que es el coeficiente estequiométrico del reactante A, por la variación de entalpía de A, más B, que es el coeficiente estequiométrico de B, por la variación de entalpía de B. Ahora, cuando mm, analizamos en el laboratorio el incremento de entalpía en el tiempo, nosotros notamos que el calor liberado, ¿no?, tiene un signo que es negativo, es decir, que es menor que cero. Y cuando observamos que el calor es mayor que cero, significa que el calor ha sido absorbido. ¿Qué es una ecuación termoquímica? Nosotros estamos acostumbrados a las ecuaciones químicas, pero una ecuación termoquímica tiene características diferentes. Por ejemplo, tiene que estar balanceada, indica el valor de variación de la energía interna y o la variación de entalpía, y menciona el estado físico de las sustancias. Entonces, una ecuación termoquímica tiene estas tres características. Esta está aquí. Ustedes dirían, lo pueden escribir por el chat, que esta es una ecuación termoquímica. Lo pueden escribir por el chat. Y para ustedes saber si es termoquímica, tienen que cumplir con las tres características que mencioné arriba. Vanessa, Eileen, María Alejandra, ¿ustedes creen que es una ecuación termoquímica o no? Lo pueden escribir por el chat o pueden usar su micrófono. Eileen, ¿por qué crees que no es termoquímica? ¿Qué característica no está cumpliendo? Perfecto, entonces esa ecuación no es termoquímica porque no está cumpliendo las tres características. Ella está balanceada, me está indicando el valor de la entalpía de reacción, pero no me está mencionando el estado físico de las sustancias. Ahora, estas dos ecuaciones
que están aquí, bueno, dos no, es la, sí, son dos, lo único que cambia es el estado físico del producto. ¿Eh? Fíjense que cuando el hidrógeno gaseoso reacciona con el oxígeno gaseoso para formar agua líquida, tiene un calor de reacción de menos 68,32 kilocalorías. Y cuando reaccionan esos gases para formar agua en estado gaseoso, el calor de reacción es menor. Estas ecuaciones sí son termoquímicas porque están balanceadas, me están indicando el valor de entalpía y también indica el estado físico de las sustancias. En termoquímica se emplea la ley de conservación de la energía, la ley de Lavoisier, la ley de Hess y la ley del calor de mezcla. La ley de Hess, ¿qué indica? Dice que para el calor absorbido o liberado en una reacción que se lleve a cabo en una única etapa va a ser el mismo que el calor de reacción absorbido o liberado en diferentes etapas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, quiero saber el calor de reacción cuando A se descompone a Z, a ese calor lo voy a llamar Q1, sería igual, va a ser el mismo valor si yo lo hago. Primero veo la descomposición de A a B, de B a C y de C a Z. Entonces, la sumatoria de Q1, Q2 y Q3 minúscula, yo lo llamo Q2. Entonces, Q1 mayúscula tiene que ser igual a Q2. En eso se basa la ley de Hess. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Este ejercicio dice, calcula la entalpía estándar de la reacción de síntesis del disulfuro de carbono. Aquí está el estado físico del disulfuro de carbono, que es líquido, a partir de sus elementos, grafito y azufre. Y me dan estos datos, me dan las ecuaciones químicas y me dan la entalpía de reacción asociada a una de esas reacciones. Entonces, ¿qué es lo que se me tiene que formar? Se tiene que formar el disulfuro de carbono. ¿Dónde tengo el disulfuro de carbono en estas tres reacciones? Primero lo identifico. Ah, bueno, yo lo tengo en esta. Este disulfuro de carbono, este reactivo, tiene que estar del lado de los productos. Eso quiere decir que yo esta reacción la tengo que invertir. Entonces ahora yo escribo 2 SO2 más CO2. No estoy colocando aquí con el borrador. CO2 gas más 2 SO2 gas produce SO2 líquido más 3 oxígenos gaseosos. Ahora, el delta H de esta reacción va a tener el mismo valor, pero con signo opuesto. Ahora es 1072 kilojoules. ¿Quiénes tienen que reaccionar? El grafito y el azufre. Bien, entonces el grafito y el azufre están del lado izquierdo. No tengo necesidad de invertir estas reacciones y las escribo tal cual ellas están. ¿Sí? Entonces, azufre sólido más oxígeno gaseoso produce CO2 gas. Y grafito más oxígeno produce CO2 gas. Lo que yo tengo que hacer una suma algebraica. Entonces,
se me tienen que simplificar aquellos términos que no son de mi interés. Yo sé que mi reacción final tiene que ser C grafito más azufre sólido CS2 disulfuro de carbono gaseoso. Bien, esta es mi reacción final. Entonces yo voy a ver si así tal cual están estas reacciones escritas, voy a simplificar los términos. Entonces yo tengo que simplificar el dióxido de carbono. ¿Bien? En esta expresión tengo voy a decir un mol y de este un mol. Bien. Pero del dióxido de azufre, en esta reacción tengo 2 moles y de esta uno. Así que yo tengo que multiplicar esta segunda ecuación por 2. El color. Entonces ahora 2, 2, 2. ¿Bien? Entonces ahora voy a simplificar. ¿Sí? Oxígenos. Oxígeno del lado derecho tengo 3 moles y del lado derecho tengo 3 y del lado izquierdo también tengo 3, así que también los puedo simplificar. Correcto. Ahora voy a escribir el delta H de formación del dióxido de carbono. Es igual a 1072 kilojoules. ¿Sí? Aquí, este delta H de formación, como yo multipliqué, entonces ahora va a ser 2 por menos 296,1. Correcto. Kilojoules. Menos. Entonces, recuerden que el delta H de formación es la suma de la entalpía de los productos menos la suma de la entalpía de los reactantes. Entonces, de producto no está el dióxido de carbono, ya lo escribí. Ahora menos. Ahora viene la suma de los reactantes. Entonces, ahora para el grafito, como esta ecuación no fue multiplicada por ningún coeficiente, va a quedar con el mismo valor menos, aquí es más, el delta H de formación, cuando ustedes hacen su cuenta, es 86,3 kilojoules. Para este ejercicio, sabiendo que para la reacción del trióxido de aluminio es una reacción de descomposición. La descomposición del trióxido de aluminio forma aluminio sólido y oxígeno gaseoso. Y pregunta cuál es el calor de formación del trióxido de dialuminio y cuánto valdrá el calor desprendido a una atmósfera y 25 grados centígrados al formarse 10 gramos de trióxido de aluminio. Entonces, la primera pregunta es,